Hay una fotografía que los libros de historia casi nunca muestran. No es la de un soldado cayendo en una playa, no es la de una ciudad en llamas. Es la fotografía de una mujer. Está de pie, en el borde de un acantilado de más de 200 metros de altura, con su hijo en brazos. Abajo, el océano Pacífico ruge contra las rocas. Ella no está llorando, no está gritando. Está mirando hacia abajo con una calma que hiela la sangre. Y salta. Eso no fue un caso aislado. En Saipán, en el verano de 1944, miles de civiles japoneses hicieron exactamente lo mismo. Se lanzaron desde los acantilados, se adentraron en las olas hasta ahogarse. Se reunieron en grupos y detonaron granadas entre ellos. Padres, madres, abuelos, niños. ¿Por qué? Esa es la pregunta que va a perseguirte durante los próximos 35 minutos. Porque la respuesta no es simple. No es locura, no es accidente. Es algo mucho más perturbador. Es una decisión tomada por miles de personas completamente conscientes. En un momento específico de la historia, donde dos fuerzas colosales colisionaron sobre una isla de apenas 180 kilómetros cuadrados en medio del Pacífico. Y en el centro de esa colisión hubo un duelo. Por un lado, el general Holland Smith, apodado Howling Mad, el Mad Dog de los Marines americanos. Un hombre que había prometido tomar Saipán sin importar el costo humano, porque sabía que sin Saipán, la guerra podía durar una década más. Por el otro, el general Yoshitsugu Saito, comandante de la guarnición japonesa en la isla, un hombre que recibió órdenes de Tokio que equivalían a una sentencia de muerte para él, para sus soldados, y aunque nadie lo dijo en voz alta, para los 12.000 civiles japoneses atrapados en la isla con ellos. Saipán no era una isla cualquiera. Era la llave del Pacífico, el punto desde donde los bombarderos americanos B-29 podían alcanzar el corazón de Japón. El emperador lo sabía, el alto mando imperial lo sabía, y por eso mandaron a defender esa isla con más de 30.000 soldados y la instrucción más fría que se puede dar en tiempo de guerra. No rendirse. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Pero hay algo que el alto mando imperial no calculó, o quizás sí calculó y decidió ignorar: los civiles. Más de 20.000 civiles japoneses vivían en Saipán. Habían llegado décadas antes, cuando Japón controlaba las Islas Marianas como territorio bajo mandato de la Liga de Naciones. Habían construido casas, habían plantado caña de azúcar, habían formado familias. Para ellos, Saipán no era un puesto militar, era su hogar, y ahora ese hogar se estaba convirtiendo en un infierno. Porque cuando los marines americanos desembarcaron en las playas de Saipán, con una fuerza de invasión de más de 77.000 hombres, la mayor operación anfibia en el teatro del Pacífico hasta ese momento, comenzó algo que no era solo una batalla militar, era una cuenta regresiva humana. Cada kilómetro que los americanos avanzaban hacia el norte de la isla, miles de civiles retrocedían. Se refugiaban en cuevas, se aferraban a los últimos metros de tierra japonesa, y mientras retrocedían, algo les estaba siendo repetido constantemente por la radio, por los soldados, por los propios líderes comunitarios. Un mensaje que el gobierno imperial había sembrado durante años, con precisión quirúrgica, en la mente de cada ciudadano japonés. Los americanos son demonios. Si los americanos te capturan, harán cosas que son peores que la muerte. Morir con honor es la única salida. Eso era lo que miles de personas tenían grabado en la mente cuando el frente de batalla llegó hasta el último rincón de la isla. Cuando no hubo más tierra a donde huir. Cuando el sonido de los disparos americanos ya no venía del sur, sino de todos lados. Entonces llegaron al acantilado. Y la pregunta que nadie ha podido responder del todo en 80 años es esta: ¿quién tiene la culpa de lo que pasó allí arriba?
¿Los americanos que avanzaban? ¿El imperio japonés que construyó esa máquina de fanatismo durante décadas? ¿Los soldados que empujaron a los civiles al borde? ¿O el sistema entero, esa maquinaria de guerra y propaganda que convirtió a personas normales en mártires involuntarios de una causa que ya estaba perdida? Eso es lo que vamos a descubrir. Para entender lo que pasó en ese acantilado, hay que entender una cosa primero. Saipán no cayó en un día. Tardó 24 días en caer. 24 días de uno de los combates más brutales, más cercanos, más desesperados de toda la Segunda Guerra Mundial. Y cada uno de esos días fue un tornillo que se apretaba un poco más sobre la cabeza de los civiles atrapados en la isla. Pero retrocedamos. Porque esta historia no empieza en las playas de Saipán. Empieza años antes, en un despacho en Tokio, con una decisión que nadie cuestionó en voz alta porque hacerlo equivalía a una sentencia de muerte. A principios de los años 20, Japón recibió el mandato sobre las Islas Marianas, Carolinas y Marshall tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Para el imperio, no eran solo islas remotas en el Pacífico, eran territorio japonés, tierra del emperador. Y como tal, fueron colonizadas con ambición. Se construyeron escuelas, hospitales, industrias azucareras. Se enviaron familias completas desde las prefecturas de Okinawa, de Kyushu, de Honshu, con la promesa de una vida mejor bajo el sol del Pacífico. Esas familias llevaban décadas en Saipán cuando estalló la guerra. Sus hijos habían nacido allí. Sus padres estaban enterrados allí. Para ellos, Saipán era Japón, no había diferencia. Y eso es exactamente lo que el imperio necesitaba. Porque junto con las escuelas y los hospitales, el gobierno imperial exportó algo más, una ideología, un sistema de valores tan profundo, tan totalizador, que no era simplemente política, era religión, era identidad, era el aire que se respiraba. Se llamaba Bushido en su forma más antigua, pero en la versión modernizada que el imperio militarista de los años 30 y 40 había construido, se resumía en una idea central: la muerte con honor es superior a la vida con vergüenza. Rendirse no era una opción táctica. Rendirse era la destrucción del alma, era convertirse en algo que ya no merecía existir. Esto no era folclore. Era doctrina de Estado. En las escuelas japonesas de Saipán, los niños aprendían esto desde que tenían uso de razón. En los periódicos que llegaban de Tokio, en los discursos de los funcionarios locales, en las ceremonias del Día del Emperador, en cada rincón de la vida pública. Morir por el emperador era el acto más elevado al que un ser humano podía aspirar. ¿Y los americanos? Los americanos eran pintados como bárbaros, como bestias sin honor, como una civilización que no comprendía el valor de la vida ni de la muerte. La propaganda imperial describía a los soldados americanos como depredadores que torturaban prisioneros, que mutilaban cuerpos, que no respetaban ni a mujeres ni a niños. Era mentira. Pero era una mentira que había sido repetida durante tanto tiempo y con tanta convicción que se había convertido en verdad absoluta para la mayoría de los civiles de Saipán. Ahora bien, todo ese sistema ideológico podría haber permanecido como teoría abstracta si no fuera por una persona. Un hombre que no disparó un solo tiro en Saipán, pero cuya influencia sobre lo que ocurrió en ese acantilado fue tan determinante como la de cualquier general. Su nombre era Hideki Tojo, primer ministro de Japón, arquitecto de la guerra en el Pacífico, el hombre que había dado luz verde al ataque a Pearl Harbor, y también el hombre que, cuando la situación en Saipán comenzó a deteriorarse, tomó una decisión que selló el destino de todos en la isla. En lugar de preparar una evacuación, en lugar de negociar algún tipo de corredor humanitario, en lugar de hacer cualquier cosa para proteger a los civiles, Tojo hizo algo que hasta sus propios generales encontraron difícil de procesar. Los ignoró. No porque no supiera que estaban allí. Los sabía.
sino porque dentro de la lógica del imperio militarista japonés, los civiles en Saipán cumplían una función que nadie pronunció en voz alta, pero que todos entendieron. Eran el último argumento moral de la defensa. Si los civiles morían junto a los soldados, la narrativa de resistencia heroica se mantenía intacta. Si los civiles se rendían, si aceptaban la protección americana, si sobrevivían bajo una bandera enemiga, entonces el relato del sacrificio total se derrumbaba, y con él parte del sostén ideológico que mantenía al imperio en pie. Los civiles de Saipán no eran protegidos por el imperio, eran usados por él. Y mientras Tojo hacía sus cálculos en Tokio, en Saipán, el general Yoshitsugu Saito recibía órdenes que lo ponían en una posición imposible. Defiendan la isla hasta el último hombre. No hay refuerzos disponibles. No hay evacuación posible. Saito era un militar de carrera. Había servido al imperio durante décadas. Pero incluso él, cuando leyó esas órdenes, entendió que no estaban hablando solo de soldados. Estaban hablando de todos. Y el frente americano seguía avanzando. El 15 de junio de 1944, el mar alrededor de Saipán desapareció. No literalmente, pero cuando los civiles japoneses que vivían cerca de la costa miraron hacia el horizonte esa madrugada, el Océano Pacífico había sido reemplazado por algo que ninguno de ellos había visto jamás. Una armada de más de 800 barcos de guerra americanos. Acorazados, portaaviones, cruceros, destructores, barcos de desembarco que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era la mayor fuerza naval concentrada en un solo punto en toda la historia del Pacífico y estaba apuntando directamente a Saipán. Lo que siguió en las primeras horas fue un bombardeo naval de una intensidad que los supervivientes describieron décadas después con una sola palabra: apocalíptico. Los cañones de los acorazados americanos dispararon miles de proyectiles sobre las posiciones japonesas en la costa. El suelo temblaba como si la isla entera estuviera tratando de desprenderse del océano. Los árboles de palma volaban por el aire. Las estructuras de concreto se desintegraban y los civiles, aterrados, corrían hacia el interior de la isla, hacia las cuevas en las colinas, hacia cualquier lugar que pareciera ofrecer algo de protección. Pero no había suficientes cuevas para todos. A las 8:43 de la mañana, las primeras olas de marines americanos tocaron la playa de Charancanoa, en el suroeste de la isla. 8,000 marines en la primera oleada. 20,000 en las primeras horas, 77,000 en total antes de que terminara el día. Los esperaban 32,000 soldados japoneses perfectamente atrincherados. Lo que ocurrió en esas playas fue una carnicería en ambas direcciones. Los japoneses habían preparado la defensa durante meses. Tenían líneas de fuego cruzadas, búnkers de concreto, artillería enterrada, campos de minas. Los marines caían por decenas en los primeros metros de playa, pero seguían avanzando, porque detrás de ellos venían más, y detrás de esos, más todavía. El general Holland Smith, Howlin' Mad Smith, observaba el desembarco desde el puente de mando del USS Rocky Mount. Y lo que veía no le gustaba. Las bajas americanas en las primeras horas superaban todas las proyecciones. Algunos sectores de playa estaban tan bajo fuego que los marines no podían moverse. El plan original se estaba desintegrando en contacto con la realidad. Pero Smith era un hombre que había aprendido una cosa sobre la guerra en el Pacífico. La velocidad lo era todo. Cada hora que los marines permanecían expuestos en la playa era una hora que los japoneses usaban para reorganizarse, para reforzar posiciones, para hacer que el siguiente metro costara el doble. La única forma de romper una defensa japonesa era penetrarla tan rápido y con tanta fuerza que colapsara antes de poder reaccionar.
Smith tomó una decisión que sus subordinados recordarían el resto de sus vidas. Ordenó que las reservas desembarcaran antes de que las playas estuvieran aseguradas. Era un riesgo enorme, era también la única opción, y funcionó. Al caer la noche del primer día, los Marines habían establecido una cabeza de playa de apenas 2 kilómetros de profundidad y 8 de ancho. Habían perdido más de 3.500 hombres muertos y heridos en menos de 12 horas. Era una cifra que en cualquier otro contexto hubiera sido considerada catastrófica. En Saipán fue considerada aceptable. Eso dice todo lo que hay que decir sobre lo que estaba en juego. Mientras tanto, en las cuevas y los barrancos del interior de la isla, algo estaba comenzando a ocurrir entre los civiles que cambiaría todo lo que vendría después. Porque la batalla que acababa de comenzar no era solo militar, era también psicológica. Y en esa batalla psicológica, el imperio japonés llevaba años de ventaja. Los soldados japoneses que se retiraban hacia el interior traían consigo algo más peligroso que sus rifles. Traían el relato. Les decían a los civiles lo que habían visto en la playa, pero no lo que realmente habían visto. Lo que decían era esto: los americanos no hacen prisioneros. Los americanos matan a todos. Hemos visto cómo pasan sus tanques por encima de los heridos. Hemos visto lo que le hacen a las mujeres. Era propaganda en tiempo real, alimentada por el miedo genuino de soldados que sí habían visto cosas terribles, pero que las estaban distorsionando, ampliando, convirtiendo en algo que justificara lo que ellos mismos ya sabían que venía: la derrota total. Y los civiles los escuchaban. ¿Por qué no iban a hacerlo? Esos soldados eran los representantes del emperador en la isla. Eran la autoridad. Eran la única fuente de información en medio del caos. Y lo que decían confirmaba todo lo que les habían enseñado durante años. Los americanos son demonios. Morir es mejor que caer en sus manos. Mientras los Marines avanzaban metro a metro hacia el norte, ese relato se iba consolidando en la mente de miles de civiles como una verdad inapelable. Una verdad que los estaba empujando, lentamente pero con una precisión terrible, hacia el borde de un acantilado que todavía no podían ver, pero que ya existía, esperándolos. Porque en el extremo norte de Saipán, donde la isla termina abruptamente sobre el Pacífico, había 2 puntos que en pocas semanas se convertirían en los lugares más trágicos de toda la guerra en el Pacífico. Uno sería conocido como Banzai Cliff, el otro como Suicide Cliff. Y hacia allí, sin saberlo todavía, se dirigía toda la isla. Hay un momento en toda batalla donde el resultado deja de ser incierto. No es el momento en que se firma la rendición. No es el momento en que cae la última posición. Es un momento mucho más silencioso, mucho más interno, que ocurre primero en la mente de los comandantes y luego, como una onda expansiva, se transmite hacia abajo hasta llegar al último soldado y al último civil. Es el momento en que todos saben que está perdido. En Saipán, ese momento llegó en la noche del 7º día de combate. El general Yoshitsugu Saito estaba en su cuartel general, una cueva en las colinas del centro de la isla, rodeado de mapas que ya no reflejaban la realidad. Cada línea defensiva que había trazado había sido rota. Cada posición que había considerado inexpugnable había caído. Los marines americanos avanzaban con una metodología devastadora: artillería primero, tanques después, infantería al final. Una y otra vez, sin pausa, sin misericordia táctica, y Saito sabía algo que sus soldados todavía no sabían del todo. No venían refuerzos. Había enviado mensaje tras mensaje a Tokio. Había descrito la situación con una claridad que bordeaba la desesperación, algo inusual en un general japonés de su rango. Las respuestas que recibía eran siempre variaciones de lo mismo. Resistan. El imperio confía en su valor.
Cada día que ganen es una victoria estratégica. Era la respuesta de un alto mando que ya había calculado que Saipán estaba perdida, pero necesitaba tiempo. Tiempo para preparar las defensas del territorio metropolitano japonés. Tiempo para reorganizar la flota. Tiempo comprado con las vidas de 32.000 soldados y 20.000 civiles. Saito lo entendió esa noche en su cueva y tomó una decisión que reveló más sobre el sistema que lo había creado que sobre él mismo como individuo. En lugar de buscar alguna forma de proteger a los civiles, en lugar de negociar algún corredor de evacuación con los americanos, emitió una orden que resonaría durante décadas. Instruyó a sus oficiales para que distribuyeran granadas entre la población civil. La justificación oficial era que los civiles pudieran defenderse, pero todos en esa cueva sabían para qué eran realmente esas granadas. No eran para combatir a los marines, eran para el final, para cuando no hubiera más tierra a donde retroceder. Simultáneamente, desde Tokio llegó algo que selló el destino de los civiles con una precisión casi quirúrgica. Un mensaje del propio emperador Hirohito, retransmitido a través del alto mando, dirigido específicamente a los civiles japoneses en Saipán. El mensaje los llamaba ciudadanos valerosos del imperio. Los felicitaba por su resistencia y luego, con la elegancia fría del lenguaje imperial, les recordaba que morir gloriosamente por el emperador era el honor más alto al que podían aspirar. Que sus almas serían veneradas en el santuario de Yasukuni, que la historia los recordaría como mártires de la nación. No era una orden directa de suicidio, era algo más sofisticado y más terrible que eso. Era la legitimación máxima, firmada por la figura más sagrada del universo japonés, de una idea que ya estaba instalada en la mente de cada civil en la isla. El mensaje llegó. Fue leído en voz alta en las cuevas donde se refugiaban las familias. Y en esas cuevas oscuras, con el sonido de la artillería americana retumbando cada vez más cerca, algo cambió en la mirada de la gente. Pero no todos reaccionaron igual, porque en medio de ese sistema totalitario de muerte hubo grietas, pequeñas, casi invisibles, pero reales. Hubo soldados japoneses que, en privado, alejados de sus superiores, se acercaron a grupos de civiles y les dijeron algo completamente diferente a la narrativa oficial: que los americanos sí tomaban prisioneros, que había supervivientes, que rendirse no era necesariamente una sentencia de muerte. Hubo civiles que escucharon eso y dudaron, y hubo otros que no. Porque en paralelo a esas voces disidentes operaba algo mucho más poderoso: la presión del grupo. En las culturas colectivistas, y la japonesa de esa época era quizás la más colectivista del mundo, la decisión individual casi no existe en momentos de crisis extrema. Lo que hace el grupo, lo hace el individuo. Lo que decide la comunidad, lo acata cada uno de sus miembros. No por coerción directa siempre, sino por algo más profundo e imposible de resistir. El miedo a la vergüenza, el terror a ser el único que elige diferente, la incapacidad de separarse del destino colectivo cuando ese destino ha sido definido como sagrado. Mientras esto ocurría entre los civiles, en el frente militar la situación se precipitaba hacia su conclusión inevitable. El general Smith había reorganizado sus fuerzas y lanzado un avance coordinado hacia el norte. 3 divisiones de Marines y el ejército americano empujando simultáneamente, comprimiendo a los defensores japoneses en un espacio cada vez más reducido. La isla de Saipán tiene forma aproximada de un rectángulo alargado de norte a sur. Cada día que pasaba, ese rectángulo se hacía más pequeño por el sur y más abarrotado por el norte. Miles de soldados japoneses, miles de civiles, todos retrocediendo hacia el mismo punto, hacia el extremo norte de la isla, hacia los acantilados. Y fue entonces cuando ocurrió algo que los historiadores militares estudiarían durante décadas como uno de los ataques más desesperados y devastadores
de toda la guerra en el Pacífico. El general Saito, sabiendo que la derrota era matemáticamente inevitable, sabiendo que no había refuerzos, sabiendo que sus hombres estaban exhaustos, heridos y superados en número, tomó la última decisión táctica de su vida: ordenó el Gyokusai. En japonés, Gyokusai significa literalmente joya que se rompe. En términos militares, era el nombre que el imperio daba a un ataque suicida masivo. No una carga táctica con objetivo de romper líneas enemigas. Una carga con el único propósito de morir matando, de causar el máximo daño posible al enemigo en el acto final de la existencia. Era la solución militar al problema de la derrota inevitable, y estaba a punto de desencadenar la noche más sangrienta de toda la campaña de Saipan. Parte 5, de 8. La noche del 7 de julio de 1944 comenzó como todas las anteriores. Disparos esporádicos, bengalas iluminando el cielo en arcos lentos, el murmullo constante de la artillería americana en la distancia. Los Marines del 2º y 4º Batallón del Ejército Americano estaban atrincherados en sus posiciones al sur de Tanapak, una pequeña localidad costera en el lado occidental de la isla. Estaban agotados. Llevaban semanas combatiendo. Muchos llevaban días sin dormir más de 2 o 3 horas seguidas. A las 4:45 de la madrugada, la oscuridad explotó. Lo que vino desde el norte no era un ataque organizado en ningún sentido convencional. Era una marea humana. 4.700 soldados japoneses, muchos de ellos heridos, algunos armados solo con bayonetas atadas a palos de bambú, otros empujando camillas con soldados que no podían caminar, pero que habían insistido en participar. Avanzaron gritando un solo sonido que los Marines describieron después como algo que no se podía olvidar aunque se viviera 100 años. Banzai. Tenno Heika Banzai. Larga vida al emperador. Era el grito de guerra, era también el grito de muerte, porque todos los que lo pronunciaban esa madrugada sabían que no iban a regresar. El general Saito no lideró la carga. Horas antes, en su cueva, había realizado el ritual del seppuku, el suicidio ritual japonés, asistido por su ayudante de campo. Había dejado escrita una nota final que decía, con la formalidad característica del lenguaje militar imperial: con mis últimas palabras, imploro al emperador la victoria final y me disculpo ante él por no haber podido hacer más. Se fue antes de ver lo que su orden desencadenó. Lo que desencadenó fue esto: la mayor carga Banzai de toda la guerra en el Pacífico. 4.700 hombres contra 2 batallones americanos, que en total sumaban algo más de 1.000 soldados. La matemática era brutal. Las primeras posiciones americanas fueron simplemente aplastadas por el volumen de la carga. Los Marines del frente retrocedieron, se reagruparon. Algunos murieron en sus trincheras antes de poder reaccionar. La línea americana se rompió en varios puntos. Por un momento, en esa madrugada oscura y caótica, pareció que lo impensable podía ocurrir, que la carga Banzai podía perforar el frente americano y llegar hasta la retaguardia. Pero entonces entró en juego algo que el alto mando japonés nunca había calculado correctamente en toda la guerra: la capacidad americana de responder al caos, más rápido y con más fuego. Los Marines que habían retrocedido no huyeron, se reorganizaron. La artillería americana comenzó a disparar con coordenadas que estaban peligrosamente cerca de sus propias posiciones. Los cañoneros sabían lo que hacían. Los comandantes americanos tomaron decisiones en segundos que en cualquier otra circunstancia habrían requerido horas de deliberación. Y durante más de 15 horas, en un combate cuerpo a cuerpo de una brutalidad que los veteranos americanos describieron como lo más cercano al infierno que habían experimentado, la carga Banzai fue absorbida, detenida y destruida.
Al caer la tarde del 7 de julio, 4.300 cuerpos japoneses cubrían un área de menos de 3 kilómetros cuadrados. Era el fin del ejército japonés en Saipán como fuerza organizada. Pero no era el fin de la batalla, porque mientras los soldados morían en su carga final, en las cuevas y los barrancos del norte de la isla, miles de civiles japoneses observaban, escuchaban y procesaban lo que estaba ocurriendo a través del único filtro que tenían disponible, el relato que les habían construido durante años. Lo que vieron no fue una derrota militar. Lo que vieron a través de ese filtro fue una confirmación. Si los soldados del emperador, hombres entrenados para la guerra, elegían morir antes que rendirse, ¿qué opción tenían ellos? Simples civiles, mujeres, ancianos, niños. Si el propio general había elegido el seppuku, ¿qué mensaje enviaba eso sobre cuál era la única salida honorable? Y mientras esas preguntas, sin respuesta correcta posible, dentro de esa lógica perversa, se instalaban en la mente de los civiles, los Marines americanos terminaron de limpiar las últimas posiciones japonesas en el sur y el centro de la isla y comenzaron a avanzar hacia el norte, hacia donde estaban los civiles. Algunos comandantes americanos, conscientes de la situación, ordenaron que se usaran altavoces para transmitir mensajes en japonés a los civiles, que se rendirían con seguridad, que serían tratados de acuerdo con las convenciones de Ginebra, que no había razón para temer. Esos mensajes llegaron a algunos, y algunos los creyeron. Hubo civiles que salieron de sus cuevas con las manos en alto, temblando, esperando lo peor, y encontraron algo que contradecía todo lo que les habían dicho. Marines que les ofrecían agua, comida, atención médica. La sorpresa en sus rostros fue documentada por los propios soldados americanos que los recibieron. Algunos civiles lloraron, no de miedo, de confusión, de la violencia cognitiva que produce descubrir que todo lo que creías era mentira. Pero esos civiles fueron los menos, porque para entonces la mayoría de los 20.000 civiles japoneses en Saipán ya estaban en el norte de la isla. Ya estaban en los acantilados y ya habían tomado o estaban a punto de tomar la decisión más irreversible de sus vidas. El primero de los dos puntos fatales era un promontorio rocoso que caía verticalmente hacia el océano, desde una altura de más de 15 metros. No era el más alto, pero fue el primero al que llegaron las multitudes. Y lo que ocurrió allí en las horas siguientes fue tan perturbador, tan difícil de procesar incluso para los soldados americanos, que lo presenciaron desde sus posiciones, que varios de ellos pidieron ser relevados después de ese día. No porque hubieran sido atacados, sino porque no pudieron hacer nada para detener lo que vieron. Parte 6 de 8. Hay cosas que el lenguaje militar no tiene palabras para describir. Los informes oficiales americanos de esos días usan términos como bajas civiles no combatientes y resistencia ideológica extrema. Son frases que caben en un formulario. Son frases que no capturan absolutamente nada de lo que realmente ocurrió en los acantilados del norte de Saipán entre el 9 y el 12 de julio de 1944. Lo que ocurrió fue esto. Las familias llegaban al borde en grupos. No en pánico desordenado, sino con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Madres que peinaban el cabello de sus hijas antes de llegar al borde. Abuelos que se inclinaban para hablar con sus nietos pequeños, explicándoles algo que los niños no podían comprender del todo, pero que aceptaban porque era el abuelo quien lo decía. Familias que se tomaban de las manos y se arrodillaban juntas en una última oración antes de ponerse de pie y caminar hacia el vacío. Algunos se lanzaban solos, otros en grupos de 2 o 3. Algunos usaban las granadas que les habían distribuido los soldados, reuniéndose en círculos apretados y detonándolas entre ellos para no tener que dar el paso al vacío. Los marines americanos que observaban desde sus posiciones intentaron intervenir,
Gritaron en japonés con los intérpretes que tenían disponibles. Usaron altavoces. Algunos soldados avanzaron hacia los civiles con las manos en alto, sin armas visibles, intentando establecer algún tipo de contacto humano que rompiera lo que estaba ocurriendo. Hubo casos en que funcionó. Un marín llamado Guy Gabaldon, un joven de 23 años que había crecido con una familia japonesa americana en Los Ángeles y hablaba japonés con fluidez, se internó solo, sin autorización de sus superiores, en las cuevas del norte de la isla, y convenció a grupos de civiles y soldados de rendirse. Durante esos días finales, Gabaldon capturó y persuadió a más de 800 prisioneros prácticamente solo. Una hazaña tan extraordinaria que sus propios comandantes tardaron en creerla. Pero Gabaldon era la excepción, y lo que podía hacer un hombre, aunque fuera extraordinario, tenía límites físicos y temporales que la tragedia no respetaba, porque en los acantilados operaba una fuerza que ningún altavoz podía contrarrestar completamente: la autoridad de los propios líderes comunitarios japoneses. Algunos de ellos, imbuidos hasta la médula de la ideología imperial, no solo animaban a los civiles a saltar, los presionaban activamente. Les decían que rendirse era traicionar al emperador, que sus familias en Japón serían deshonradas para siempre si sobrevivían bajo custodia americana, que sus nombres serían maldecidos por las generaciones futuras. Hubo testimonios, recogidos décadas después, de supervivientes que lograron escapar, de líderes que empujaron físicamente a personas que dudaban, de soldados que apuntaron sus rifles a civiles que intentaban bajar de los acantilados para rendirse a los americanos. El sistema ideológico que el imperio había construido durante décadas llegó a su expresión más perversa en esos acantilados. Se convirtió en una trampa de la que era casi imposible escapar, no porque hubiera barreras físicas, sino porque las barreras estaban dentro de las mentes de las personas. Y en medio de ese horror, ocurrió algo que quedó grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron con una nitidez que el tiempo no borró. Una mujer se acercó al borde con 3 niños pequeños. Los marines que la observaban desde abajo comenzaron a gritar, a agitar los brazos, a hacer cualquier cosa para llamar su atención, para establecer algún tipo de conexión. Uno de los intérpretes le gritó en japonés que los americanos protegerían a sus hijos, que sus niños vivirían, que había una salida diferente. La mujer se detuvo. Por un momento que los soldados americanos describieron después como el más largo de sus vidas, se quedó inmóvil en el borde, mirando hacia abajo, con los 3 niños aferrados a ella. Luego miró hacia los Marines y luego volvió a mirar hacia abajo y saltó con los 3 niños en brazos. Ese momento fue documentado por al menos 4 soldados americanos en sus diarios personales y cartas a casa. Ninguno de ellos encontró palabras adecuadas para describirlo. Uno escribió simplemente: "No puedo explicar lo que vi hoy, no quiero intentarlo". Otro escribió algo que captura con precisión brutal la naturaleza de lo que estaba ocurriendo: "Ganamos la batalla, pero no sé qué ganamos". Mientras todo esto ocurría en Banzai Cliff, en el segundo punto fatal, el que los soldados americanos comenzaron a llamar Suicide Cliff, la escena se repetía pero a mayor altura. Eran acantilados de más de 200 metros que caían verticalmente sobre roca y océano. No había posibilidad de supervivencia, ni siquiera accidental. Y hacia allí se dirigían también familias enteras. Los números exactos nunca se establecieron con certeza absoluta. Las estimaciones de los historiadores varían, pero el consenso general indica que entre 1.000 y 4.000 civiles japoneses murieron en esos acantilados durante esos días. Algunos estudios elevan esa cifra considerablemente si se incluyen los que murieron en las cuevas por granadas, en el océano tratando de alejarse nadando de la isla, o en los combates finales, donde civiles y soldados estaban mezclados de forma indistinguible.
Lo que sí es cierto, lo que está documentado sin ambigüedad posible, es que el gobierno japonés en Tokio supo lo que estaba ocurriendo en tiempo real y no hizo nada para detenerlo. Más que eso, cuando la noticia llegó a Japón, la maquinaria de propaganda imperial la convirtió en material de glorificación. Los civiles de Saipán fueron presentados al pueblo japonés como héroes, como ejemplos a seguir, como prueba de que el espíritu japonés era invencible incluso en la derrota. En los periódicos de Tokio, en las radios, en los discursos oficiales, lo que había ocurrido en esos acantilados no era una tragedia, era una victoria moral. Hideki Tojo, el hombre cuyas decisiones habían contribuido a crear esa situación, lloró públicamente cuando recibió la noticia. Pero sus lágrimas no detuvieron la maquinaria propagandística y tampoco lo salvaron a él. La caída de Saipán fue tan devastadora para el prestigio del imperio que Tojo fue forzado a dimitir como primer ministro días después. Pero su dimisión llegó demasiado tarde para los que ya habían saltado, y demasiado tarde para los que todavía quedaban en la isla, en las cuevas del norte, escondidos, esperando, tomando decisiones en la oscuridad con la información más distorsionada y más letal que se puede dar a un ser humano en un momento de crisis absoluta. Porque la batalla de Saipán oficialmente terminó el 9 de julio, pero en las cuevas del norte no todos lo sabían, y algunos de los que lo sabían no lo aceptaban. Parte 7 de 8. La batalla oficial había terminado, pero nadie se lo había dicho a los que seguían escondidos en las cuevas. Y en Saipán, las cuevas eran miles. La isla entera era un queso suizo de túneles naturales y cámaras subterráneas que el ejército japonés había ampliado y reforzado durante años de preparación. En esas cuevas, en la oscuridad húmeda y sofocante, sobrevivían todavía cientos de soldados japoneses y miles de civiles que no habían llegado a los acantilados, que habían dudado en el último momento, que habían encontrado un escondite antes de que el frente los alcanzara. Vivían de lo que podían encontrar: raíces, agua de lluvia filtrada por la roca, lo poco que habían conseguido llevar consigo en la huida. Algunos llevaban semanas en esas condiciones cuando los marines americanos declararon la isla oficialmente pacificada. Los americanos lo sabían. Sabían que las cuevas estaban ocupadas y desarrollaron una táctica que se convirtió en protocolo estándar para el resto de la campaña del Pacífico. Enviaban intérpretes con altavoces a la entrada de cada cueva conocida. Ofrecían rendición, prometían seguridad. Esperaban. A veces funcionaba. Una mujer llamada Shizuko Miura, que había pasado 17 días escondida en una cueva con sus 2 hijos y varios vecinos, describió décadas después el momento en que escuchó la voz por el altavoz. Era un hombre hablando japonés perfecto, con acento de Tokio. Le decía que saliera, que sus hijos necesitaban agua limpia y comida, que nadie les haría daño. Shizuko dijo que su primer instinto fue no creerlo. Todo lo que le habían enseñado le decía que era una trampa, que en el momento en que saliera, los americanos la matarían o algo peor. Pero entonces miró a sus hijos. Llevaban días sin comer bien. Uno de ellos tenía fiebre. Y Shizuko tomó una decisión que fue en contra de todo lo que el imperio le había enseñado que era correcto. Salió de la cueva con las manos en alto. Lo que encontró al otro lado fue un marín, que era un joven de quizás 20 años, que la miró con una expresión que no era la de un demonio, sino la de un muchacho que no sabía muy bien qué hacer con una mujer japonesa llorando con 2 niños en brazos. Le ofreció una cantimplora con agua. Luego llamó a alguien. Llegó un médico que examinó a los niños. Shizuko sobrevivió. Sus hijos sobrevivieron. Contó su historia muchas veces en los años siguientes y siempre terminaba con la misma frase: me salvé porque en el último momento tuve más miedo de ver morir a mis hijos
que miedo de lo que me habían dicho que les harían los americanos. Pero no todos llegaron a ese momento de claridad. Porque en otras cuevas, la lógica de la muerte se había instalado de forma tan absoluta que ninguna voz exterior podía penetrarla. Había grupos donde los líderes, soldados o civiles de autoridad mantenían una vigilancia casi carcelaria sobre los demás, donde salir de la cueva no era una opción individual, sino una traición colectiva que se castigaba en el acto. Hubo casos documentados de soldados japoneses que mataron a civiles que intentaban rendirse a los americanos. No por odio hacia esos civiles, sino porque dentro de esa lógica perversa, dejar que un civil se rindiera era abrir una grieta en el muro ideológico que mantenía a todos los demás en su lugar. Era el sistema protegiéndose a sí mismo hasta el último momento, hasta el último aliento. Y mientras esto ocurría en las cuevas, en el exterior la isla comenzaba a transformarse en algo diferente. Los americanos establecieron campos de refugiados donde los civiles capturados o rendidos recibían atención médica, comida y agua. Eran campos sencillos, improvisados, pero funcionales. Y lo que ocurría dentro de ellos era algo que ningún oficial de propaganda imperial hubiera podido explicar satisfactoriamente. Los civiles japoneses sobrevivían, comían, sus heridos eran atendidos, sus enfermos recibían medicamentos. Algunos de esos civiles, una vez recuperados, fueron usados por los americanos de una forma que resultó más efectiva que cualquier bombardeo. Se les pidió que grabaran mensajes de audio dirigidos a los que todavía estaban escondidos en las cuevas, sus propias voces, sus propios nombres, diciéndoles que estaban vivos, que los americanos no eran lo que les habían dicho, que había una salida. Esos mensajes fueron transmitidos por los altavoces durante días y funcionaron lentamente, con una parsimonia que desesperaba a los comandantes americanos que necesitaban asegurar la isla para comenzar las operaciones de los B-29. Pero funcionaron, grupo por grupo, familia por familia. Los escondidos en las cuevas comenzaron a salir. Pero el proceso fue lento, dolorosamente lento, porque el miedo que el imperio había construido durante décadas no se disuelve en días. Algunos civiles tardaron semanas en salir. Algunos soldados tardaron meses. Y hubo casos, extraordinarios pero reales, de soldados japoneses en distintas islas del Pacífico que continuaron resistiendo durante años, décadas incluso, porque nadie había conseguido convencerlos de que la guerra había terminado. El caso más famoso no fue en Saipán, sino en Filipinas. El teniente Hiroo Onoda, que continuó combatiendo en la jungla hasta 1974, 30 años después del fin de la guerra, leal a una realidad que había dejado de existir 3 décadas antes. Eso es lo que puede hacer una ideología cuando se instala con suficiente profundidad en una mente humana. En Saipán, mientras los últimos civiles salían de las cuevas y el sol de julio calentaba una isla que empezaba lentamente a dejar de sangrar, los americanos hacían un recuento que tenía implicaciones que iban mucho más allá de Saipán. Los números eran devastadores en todos los sentidos. Más de 3.400 soldados americanos muertos, más de 13.000 heridos. Del lado japonés, más de 29.000 soldados muertos de los 32.000 que defendían la isla. Y civiles, entre muertos en combate, en los acantilados, en las cuevas, en el océano, las estimaciones oscilaban entre 8.000 y 12.000 personas. Pero los números que más importaban en ese momento no eran los de Saipán. Eran los que los planificadores militares americanos estaban calculando en Washington y en el cuartel general del Pacífico mientras leían los informes de lo que había ocurrido en esa isla. Porque si esto había pasado en Saipán, una isla con 20.000 civiles, ¿qué pasaría cuando los americanos intentaran invadir Japón? Japón tenía 70 millones de habitantes.
Y el mismo sistema ideológico que había llevado a los civiles de Saipán a los acantilados estaba funcionando a plena potencia en cada ciudad, cada pueblo, cada aldea del archipiélago japonés. La operación para invadir Japón tenía un nombre en código: Operación Downfall, y las proyecciones de bajas que los planificadores militares americanos manejaban para esa operación eran cifras que hacían que Saipán pareciera una escaramuza menor. 1.000.000 de bajas americanas, posiblemente más. Y del lado japonés, civiles incluidos, las proyecciones hablaban de cifras que ningún documento oficial quería poner en papel con demasiada claridad, porque hacerlo equivalía a confrontar una realidad casi incomprensible. Lo que había ocurrido en los acantilados de Saipán no era solo una tragedia local, era una advertencia, una demostración en escala reducida de lo que podía ocurrir cuando un sistema ideológico totalitario se enfrenta a su derrota inevitable. Y esa advertencia fue leída, analizada y discutida en los niveles más altos del gobierno y el ejército americano durante los meses siguientes. Saipán cambió el cálculo de la guerra. No fue el único factor. Nunca hay un único factor en las grandes decisiones históricas. Pero los acantilados de Saipán, las imágenes de esas familias saltando al vacío, los informes de los Marines que habían intentado detenerlos sin poder, pesaron de forma decisiva en una conversación que se estaba teniendo en los más altos niveles del poder americano sobre cómo terminar la guerra con Japón. Una conversación que llevaría 14 meses después a una decisión que cambiaría el mundo para siempre. Pero antes de llegar a eso, hay que detenerse en algo que ocurrió en Saipán mismo y que la historia tiende a pasar por alto porque es incómodo, porque no encaja perfectamente en ninguno de los relatos simples que preferimos contar sobre la guerra. Parte 8 de 8. Final. Hay una pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, porque hacerla obliga a mirar la historia desde un ángulo que incomoda a todos por igual. No solo a los japoneses que deben confrontar lo que el imperio hizo con sus propios ciudadanos. No solo a los americanos que deben preguntarse si su avance implacable aceleró la tragedia, sino a todos los que vivimos en sistemas que nos dicen qué pensar, qué creer, qué vale más que la propia vida. La pregunta es esta: ¿quién mató a los civiles de Saipán? La respuesta fácil es el imperio japonés. Y es verdad, es innegable. Fue el imperio el que construyó durante décadas una máquina ideológica que convirtió el suicidio en virtud y la rendición en traición. Fue el imperio el que distribuyó granadas entre familias. Fue el imperio el que envió el mensaje del emperador legitimando la muerte voluntaria. Fue el imperio el que usó a esos civiles como argumento moral de una guerra que ya sabía que estaba perdida. Todo eso es verdad. Pero hay otra verdad que es más incómoda. Algunos historiadores y algunos de los propios veteranos americanos que estuvieron en Saipán se hicieron una pregunta que no aparece en los informes oficiales. ¿Había otra forma de avanzar que hubiera dado más tiempo a los civiles para salir? El ritmo implacable del avance americano, diseñado para minimizar las bajas propias y acortar la duración de la batalla, contribuyó a comprimir el tiempo y el espacio disponibles para que los civiles tomaran decisiones diferentes. No es una pregunta que tenga respuesta simple, y plantearla no equivale a equiparar responsabilidades. Equivale a reconocer que en la guerra, las consecuencias de cada decisión se extienden en direcciones que nadie puede controlar completamente. Lo que sí se puede decir con certeza es esto: los Marines americanos que estuvieron en Saipán no eran demonios. Eran hombres jóvenes, la mayoría de ellos, que hacían lo que les habían ordenado hacer y que en muchos casos intentaron activamente salvar vidas civiles a riesgo de las propias. Guy Gabaldon arriesgó su vida innumerables veces para sacar civiles de las cuevas. Hubo Marines que se interpusieron entre grupos de civiles y el borde de los acantilados.
Hubo médicos que trabajaron hasta el agotamiento físico para atender a sobrevivientes que habían sido condicionados a verlos como enemigos. Eso también es parte de la historia de Saipan, y también merece ser contado. Pero el capítulo final de esta historia no está en la isla, está en lo que vino después. Cuando los últimos civiles salieron de las cuevas y la isla fue declarada completamente pacificada, los americanos comenzaron de inmediato la construcción de las bases aéreas que habían sido el objetivo real de toda la operación. En pocos meses, Saipan se transformó en el mayor complejo de bases de bombarderos en el Pacífico. Los B-29 despegaban desde las pistas recién construidas sobre lo que antes habían sido campos de caña de azúcar japoneses. Y desde esas pistas comenzaron los bombardeos sobre Japón. Tokio, Osaka, Nagoya. Ciudad tras ciudad japonesa ardió bajo las bombas incendiarias que salían de Saipan. El imperio japonés, que había sacrificado a sus soldados y a sus civiles en Saipan para ganar tiempo, descubrió que ese tiempo no había servido para preparar una defensa efectiva. Había servido para que los americanos construyeran la plataforma desde la que destruirían las ciudades japonesas una por una. La ironía era tan brutal que ni siquiera tenía gracia, y luego llegó agosto de 1945. Los historiadores debaten hasta hoy si la decisión de lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki fue la correcta. Es un debate legítimo, complejo, que no tiene respuesta definitiva y que probablemente nunca la tendrá. Pero lo que casi ningún historiador serio disputa es que Saipan fue uno de los factores determinantes en esa decisión. Las imágenes de los acantilados, los informes sobre la resistencia civil, las proyecciones de lo que ocurriría si el ejército americano intentaba invadir el archipiélago japonés con la misma ideología imperial funcionando a plena potencia en 70 millones de personas. Todo eso estaba sobre la mesa cuando Harry Truman tomó la decisión más difícil de su presidencia. Saipan no causó Hiroshima, pero Saipan sí fue parte del razonamiento que llevó a ella. Y eso convierte a esa pequeña isla del Pacífico, a esos acantilados que hoy son monumentos silenciosos sobre el océano, en uno de los puntos de inflexión más importantes y menos conocidos de la historia del siglo XX. Hoy, los acantilados de Saipan tienen nombres formales, sí, Banzai Cliff, Suicide Cliff. Hay monumentos, hay placas conmemorativas. Cada año, delegaciones de Japón vienen a depositar flores y a realizar ceremonias de recuerdo. Los ancianos que sobrevivieron, los pocos que quedan, hablan de esos días con una mezcla de dolor y de algo que cuesta definir exactamente, pero que se parece a la perplejidad de quien mira hacia atrás desde la distancia y todavía no puede terminar de comprender cómo llegó hasta allí. Shizuko Miura, la mujer que salió de la cueva con sus 2 hijos, vivió hasta los 92 años. En una entrevista que dio a un periodista japonés en los años 90, dijo algo que resume todo lo que ocurrió en Saipan con una claridad que ningún análisis histórico puede superar. Le preguntaron si alguna vez había sentido que había traicionado al emperador al rendirse. Tardó en responder. Luego dijo: «El emperador no estaba en esa cueva conmigo. Mis hijos sí. Eso es todo. Esa frase es todo». Porque en el fondo, lo que ocurrió en los acantilados de Saipan no fue solo el resultado de una ideología imperial, ni de una estrategia militar americana, ni de la lógica implacable de la guerra total. Fue el resultado de décadas de trabajo sistemático para convencer a seres humanos de que había algo más importante que sus propias vidas y las vidas de las personas que amaban. Y la tragedia más profunda de Saipan no es que ese trabajo funcionó con tanta gente, es que casi funcionó con todos. Porque el sistema que construyó esa realidad no dependía de monstruos. Dependía de personas normales que obedecieron instrucciones normales durante suficiente tiempo hasta que lo anormal
se volvió invisible. Funcionarios que firmaron decretos, maestros que enseñaron lecciones, periodistas que escribieron artículos, vecinos que repitieron lo que habían escuchado. Nadie en particular era el villano. El sistema entero era el villano. Y eso es lo más perturbador de Saipán. No que haya ocurrido en un lugar lejano en una guerra que terminó hace 80 años, sino que las condiciones que lo hicieron posible, la propaganda sistemática, el colectivismo coercitivo, la deshumanización del enemigo, la glorificación de la muerte como virtud suprema, no son artefactos históricos que pertenecen exclusivamente al Japón imperial de 1944. Son herramientas que han sido usadas antes y después de Saipán, en distintos idiomas, bajo distintas banderas, con distintos nombres para el enemigo y distintos nombres para el honor. Los acantilados de Saipán son monumentos a lo que ocurre cuando esas herramientas se usan con suficiente habilidad y suficiente tiempo sobre suficientes personas. Son también, si elegimos leerlos así, una advertencia. El Océano Pacífico sigue rompiendo contra esas rocas, 80 años después, con la misma indiferencia con que lo hacía aquel verano de 1944. El agua no recuerda. Las rocas no juzgan. Solo nosotros podemos hacer eso. Y la pregunta que Saipán nos deja no es qué ocurrió allí arriba en esos acantilados. La pregunta que Saipán nos deja es qué haríamos nosotros si alguien construyera lentamente, pacientemente, durante suficientes años, un mundo donde saltar pareciera la única opción razonable. ¿Lo veríamos venir? ¿O solo lo entenderíamos cuando ya estuviéramos en el borde?